Dios les bendiga, hermanos. Vamos a iniciar con el estudio de la palabra de Dios. Vamos a orar para que el Espíritu Santo lo guíe en este estudio. Así que todos nuestros hermanos que nos están viendo a través de esta transmisión y también los que nos van a ver, les damos un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a iniciar haciendo una oración para que el Espíritu Santo sea el guía de este estudio. Así que vamos a orar. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permites estar en este lugar para poder estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, de que derrames tu Espíritu Santo sobre tu pueblo para que podamos discernir tu palabra y este mensaje pueda llegar a muchos corazones y puedan atesorar tu palabra para la honra y gloria de su nombre. Te pedimos, Señor, de que nos des sabiduría, que nos des entendimiento para que podamos discernir de una manera correcta tu palabra, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estudiar uno de los versículos que el protestantismo tuerce y manipula para atacar la verdad del sábado. Así que voy a invitar a nuestros hermanos que nos están sintonizando a través de las redes sociales y los que nos van a ver a través de YouTube en la página Apología Adventista, que puedan tomar anotación o anotar las citas bíblicas que vamos a dar. Vamos a hacer un estudio profundo de una de las citas que los protestantes manipulan y tuercen para atacar el sábado como día del Señor. Así que vamos a iniciar con este estudio usando la cita que se manipula, que está en Juan capítulo 5, versículo 17 al 18. Juan capítulo 5, versículo 17 al 18. Vamos a hacer un estudio serio, profundo sobre esta cita para ver si es correcta la interpretación que le dan el protestantismo para atacar la verdad del sábado. Y según ellos, este versículo que vamos a leer a continuación está hablando de que Jesús quebrantaba el sábado. La cita dice así: Juan capítulo 5, versículo 17 al 18. Noten cómo dice: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esta cita, hermanos, es una de las preferidas de los protestantes para enseñar de que Jesús nunca guardó el sábado. Al contrario, Jesús lo quebrantaba. Y citan esta cita, es una de las más preferidas. Siempre cuando estoy debatiendo con algún evangélico que no está de acuerdo en los mandamientos de Dios y en especialmente el día de reposo, esta es una de las citas preferidas que ellos sacan para enseñar de que Jesús no guardaba el sábado, al contrario, lo quebrantaba. Es muy interesante. Así que vamos a hacer un estudio profundo sobre si es correcta la interpretación que estos cristianos le dan a este versículo. Vamos a ver si en realidad Jesús quebrantaba el sábado. Ahora, uno de los principios que siempre enfatizo en mis estudios es de que un versículo jamás ni nunca se debe de aislar de su contexto. O sea, es bien importante, hermanos, que nosotros examinemos el contexto de cada versículo. Si no respetamos el contexto, podríamos llegar a cometer errores de interpretación
o a enseñar algo que el escritor bíblico jamás quiso decir. Ahora, sobre esta cita hay dos interpretaciones. La primera interpretación es enseñar de que el apóstol Juan está diciendo en realidad o está asegurando que Jesús en verdad sí quebrantaba el sábado. Y la segunda interpretación que se le da a este versículo es de que el apóstol Juan está hablando en segunda persona para afirmar de lo que decían los judíos acerca de Jesús de quebrantar el sábado. En otras palabras, el apóstol Juan está afirmando lo que los judíos decían acerca de Jesús. Dos interpretaciones sobre este texto. Ahora, ¿cuál de las dos interpretaciones es la que está más apegada al contexto? Si usamos la primera interpretación, hacer decir al apóstol Juan, asegurar que Jesús en verdad quebrantaba el sábado, caeríamos en un error, porque la segunda parte del versículo o de los versículos también dice que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Si usamos la primera interpretación, entonces tendríamos que enseñar o asegurar que también el apóstol Juan está asegurando que Jesús no era Dios. Y esto es un error y contradice al mismo apóstol. ¿Por qué razón? Porque ayer vimos, y eso lo dice Juan 1:1, que el mismo apóstol Juan está diciendo o afirmando de que Jesús es el verbo con Dios y es igual a Dios. Ayer vimos ese estudio profundo de que Jesús es igual a Dios y que solamente uno igual a Dios podía pagar lo que la ley demandaba. Entonces, la primera interpretación, hacer decir al apóstol Juan que Jesús se igualaba a Dios o negar la divinidad de Jesús o enseñar que el apóstol Juan está diciendo que Jesús quebrantaba el sábado, no cuadra con el contexto. Tendríamos que agarrar la segunda interpretación, es de que el apóstol Juan está asegurando o está afirmando lo que los judíos decían acerca de Jesús, de que quebrantaba el sábado y que se hacía igual a Dios. Por fuerza y por contexto tendríamos que usar la segunda interpretación de que el apóstol Juan está hablando en segunda persona, dando o afirmando lo que los judíos decían acerca de Jesús. Y en efecto, la segunda interpretación sí cuadra con el contexto, porque si nosotros leemos unos versículos más arriba, empezando desde el versículo 10, vamos a notar de que estas palabras Jesús las dijo porque los judíos estaban acusando a Jesús por haber hecho un milagro en sábado. Muy interesante. Ahora, la Biblia categóricamente presenta de que el apóstol Juan no puede estar diciendo de que Jesús era un violador del sábado, ni tampoco el apóstol Juan está diciendo que Jesús no era Dios y que no era igual a Dios, porque en la teocracia judía o en el concepto judío, alguien que se hiciera igual a Dios era Dios mismo, y eso era una blasfemia, hacerse igual a Dios. Es muy interesante que nosotros podamos interpretar o usar la segunda interpretación de ese texto, y lo vamos a comprobar a continuación. Muy importante eso. Pero ¿por qué Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja? ¿Por qué Jesús dijo esa palabra? ¿Y por qué los judíos acusaban a Jesús de quebrantar el sábado? Vamos a hacer un estudio serio para ver si en verdad Jesús quebrantaba el sábado. Ahora, vamos a ver algo muy interesante. Los judíos en los tiempos de Jesús tenían un falso concepto de lo que era guardar el sábado. Es muy importante que entendamos estos detalles. Los judíos en los tiempos de Jesús tenían un falso concepto de guardar el sábado. ¿Y cómo llegaron a adquirir este falso concepto? Este falso concepto fue el resultado, pongan atención, este falso concepto fue el resultado de haber creado más de 600 leyes.
y que muchas de estas leyes habían sido adheridas al cuarto mandamiento. O sea, los judíos habían creado sus propias leyes, sus propias normas, y quienes no cumplían esas normas, incluyéndolas en el Shabbat, para ellos era quebrantar el sábado. Es muy importante, hermanos, que este concepto los judíos lo llegaron a adquirir o lo llegaron a formar por siglos, por años. Y fue el resultado después de que los judíos salieron del exilio de Babilonia. Todos se acuerdan de que el profeta Jeremías había profetizado que Judá iba a ser llevado cautivo a Babilonia de 70 años, y después de 70 años iban a salir. Los judíos, después de que salieron, empezaron a crear leyes, normas, y según ellos era para que eso fuera una sobreprotección para no volver otra vez a caer en esclavitud. Y con el tiempo fueron creando leyes, creando normas, leyes y mandamientos, y se las fueron añadiendo al sábado. Y en los tiempos de Jesús, el sábado había sido recargado con leyes y tradiciones rabínicas, que el sábado era una carga. Y para los judíos era tan extremo hacer milagros en sábado, que para los judíos hacer obras de misericordia era quebrantar el sábado. Y Jesús los condenó por ser hipócritas. Voy a leerle dos citas donde Jesús habla de estos mandamientos creados por los fariseos, que no tenían nada que ver con los mandamientos de Dios ni con el Shabbat. Dios jamás había dicho o condenado en el mandamiento que hacer obras de misericordia era quebrantar el sábado. Estas eran normas y leyes rabínicas que habían sobrepuesto al Shabbat y que Jesús las condenó. Vamos a ver la primera cita, que está en Marcos capítulo 7, versículos 6 al 8. Marcos capítulo 7, versículos 6 al 8. Noten lo que dijo Jesús. Aquí se hace un énfasis sobre estas tradiciones y mandamientos de hombre. Marcos capítulo 7, versículos 6 al 8. Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. Noten, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres. ¿Mandamientos de qué dice? Mandamientos de hombres, no mandamientos de Dios. Los fariseos, ¿qué guardaban o qué observaban? Mandamientos de hombres. Y noten cómo dice el versículo 8: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres. Y miren, una de esas tradiciones, ¿cuál era? El lavamiento de los carros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Según algunos historiadores, como por ejemplo Flavio Josefo y Tácito, que eran fariseos maestros, que escribieron mucho sobre este ambiente judío y farisaico, los fariseos tenían unas leyes tan estrictas hasta el límite. Había una ceremonia de los fariseos que si no había agua para lavarse las manos, no por aseo, sino ceremonialmente, era una ceremonia que tenían ellos, que antes de comer hacían un tipo rito. Y que ese rito era, hermanos, noten qué interesante, esto lo pueden ustedes constatar en un libro o en La guerra de los judíos o Historia de los judíos de Flavio Josefo y Tácito. Ahí hay una gran información, hermano, de cómo los fariseos y los judíos tenían leyes que ellos mismos habían creado. Una de esas leyes era, hermano, que si no había agua para lavarse las manos ceremonialmente, no por aseo, sino ceremonialmente, iban a conseguir una tinaja, y si no había agua, veían si esa tinaja caía una gota de agua, y esa gota de agua que caía en la palma hacían de que esa gota se resbalara en toda la palma de la mano y llegara hasta las puntas de los dedos, y tenían que tener cuidado si ese poco de agua no vaya a salir para abajo, porque si salía para abajo hacia el antebrazo, esa agua con que se habían lavado así, eso era quedar contaminado otra vez. Imagínense hasta dónde eran de hipócritas y estrictos. O sea,
Porque por eso es que Jesús en Mateo capítulo 15 condenó estas falsas prácticas y tradiciones de los fariseos. O sea, Jesús no está diciendo que no hay que lavarse las manos después de ir al baño o por aseo, sino que está condenando las falsas enseñanzas y tradiciones hipócritas de los fariseos. Mateo capítulo 15, versículo 7. Capítulo 15, versículos 7 al 9. Aquí Jesús hace énfasis de estos hipócritas, cómo habían inventado leyes de ellos mismos, leyes creadas por ellos. Mateo capítulo 15, noten lo que dice Jesús. Mateo capítulo 15, versículo 9. En vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres. Noten, esto no tiene nada que ver con los mandamientos de Dios, ni con el Shabbat. Eran mandamientos de hombres. Y llamando a la multitud les dijo: oíd y entended. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Aquí Jesús no está diciendo coman comidas inmundas o coman cualquier animal mortal, alguna carroña. No, aquí está Jesús condenando las falsas prácticas y tradiciones de los fariseos en lavarse las manos ceremonialmente. Y noten como dice el versículo 20: estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar. Pero lavar, ¿en qué sentido? Ceremonialmente, no por aseo. Es muy importante que nosotros respetemos los contextos a la hora de interpretar las citas bíblicas. Es muy interesante. Los judíos en los tiempos de Cristo habían inventado tantas leyes, y la mayoría de esas leyes se las habían añadido al sábado, al punto de llegar hasta condenar las obras de misericordia. Y para los fariseos, ver a Jesús que hacía milagros en sábado para sanar los enfermos, para los fariseos, noten, para los fariseos era quebrantar el sábado, porque Jesús no se sometía a sus tradiciones y a sus exigencias creadas por los mismos judíos y rabinos. Voy a leerles por lo menos cuatro leyes o 4 enseñanzas fanáticas y extremas que los fariseos se habían inventado y le habían añadido al Shabbat. Quizás a usted le va a dar risa lo que voy a leer, pero esto es verdad, hermano. Eran normas que los fariseos se habían inventado y se las habían añadido al sábado. Y esto es lo que los protestantes no pueden captar. Noten qué interesante. Un mandamiento que los fariseos habían creado. Noten: si una gallina pone huevo en sábado, ¿está bien comerla? La mayoría de los fariseos decía que si una gallina era ponedora, no estaba bien comer un huevo puesto en sábado. Tremendo, porque la gallina estaba trabajando. Sin embargo, si solo se estaba engordando la gallina para comerla, estaba bien comer el huevo, porque esa no era su tarea principal. Es absurdo. También se sugería que estaba bien comer un huevo puesto en sábado si luego se mataba a la gallina por transgredir el sábado. Usted va a decir, esto es absurdo. Pero estas eran leyes que los fariseos habían inventado y que se las habían añadido al sábado. Otra de las normas que los fariseos le habían añadido al sábado, noten: ¿está bien mirarse en un espejo en sábado? No, decían los fariseos, porque si veis un cabello gris, o sea, una cana, podéis estar tentado a sacarla, y eso sería cosechar, lo que implica violar el sábado. O sea, para los fariseos, que una mujer se mirara en el espejo y se sacara una cana, para los fariseos eso era quebrantar el sábado. Hipócrita. No tengo otra cosa que se habían inventado. Si tu casa se incendia en sábado, ¿está bien entrar para salvar tu ropa? Solo debes sacar un juego de ropa. Sin embargo, si te vistes un juego de ropa, puedes entonces sacar otro juego.
De paso, si tu casa se prende fuego, no está bien pedir a un gentil que apague el fuego, pero si el gentil está apagando el fuego, de todos modos, eso está bien. Ridículos. Estas eran leyes que los fariseos se habían inventado. Otra norma: ¿está bien escupir en sábado? Una pregunta. Puedes escupir sobre la roca, pero no sobre el suelo, porque eso sería hacer barro, que solía usarse en las construcciones, y eso era trabajo. O sea, había que escupir en sábado en una piedra para los fariseos. ¿Saben de dónde tomé esto, hermano? Esto lo tomé, y la lección de escuela sabática donde tomé esto, lo toma de Flavio Josefo y de muchos historiadores judíos. Lo tomé de la lección de escuela sabática que venía hablando de Mateo, del 2 de mayo del 2006. Es una lección que venía hablando de Mateo. Es muy importante que nosotros sepamos cómo los fariseos se habían encargado de añadir leyes y tradiciones de hombre. Esto lo corrobora el Espíritu de Profecía en el Conflicto de los Siglos, página 50, párrafo 3. Con el fin de preparar el terreno para la realización de sus fines, Satanás indujo a los judíos, antes del advenimiento de Cristo, a que recargasen el sábado con las más rigurosas exacciones, de modo que su observancia fuese una pesada carga, aprovechándose luego de la falsa luz bajo la cual lo había hecho considerar. Hízole despreciar como una institución judaica, mientras que los cristianos seguían observando generalmente el domingo como día de fiesta alegre. El diablo indujo a los judíos a hacer el sábado un día de ayuno. Imagínense, los cristianos primitivos no ayunaban el sábado, porque el sábado era un día de banquete y alegría. El ayuno era martes y jueves, pero el diablo dice aquí que los indujo a ayunar los sábados. El sábado nunca era para ayunar. El sábado era un día de banquete y alegría. Y sigue diciendo, de tristeza y de abatimiento, para hacer patente su odio judaico. El diablo recargó el sábado con exigencias rabínicas y lo hizo tan pesado en los tiempos de Cristo. Otra cita, deseado a toda la gente, página 250. Los dirigentes judíos cumplían la voluntad de Satanás, rodeando de requisitos pesados el día de reposo de Dios. En los días de Cristo, el sábado había quedado tan pervertido que su observancia reflejaba el carácter de los hombres egoístas y arbitrarios, más bien que el carácter del amante Padre Celestial. Los rabinos presentaban virtualmente a Dios como un autor de leyes cuyo cumplimiento era imposible para los hombres. Inducían a la gente a considerar a Dios como un tirano. Y a pesar de que la observancia del sábado, que exigía, hacía a los hombres duros y crueles, era obra de Cristo disipar estos conceptos falsos. Noten que Cristo vino, ¿para qué? Para liberar al sábado de todas esas tradiciones y normas judías. Cristo vino a enseñar la forma correcta cómo se guarda el sábado. Y sigue diciendo, aunque los rabinos le perseguían con hostilidad, noten, para los fariseos era pecado hacer milagros en sábado, pero tratar de matar a alguien en sábado no. Qué interesante, qué ironía. Aunque los rabinos le perseguían con su hostilidad implacable, ni siquiera aparentaban conformarse a sus requerimientos, o sea, lo que habían inventado, sino que seguían adelante, observando el sábado según la ley de Dios, pero eran hipócritas. Profesaban guardarlo, no lo guardaban para Dios. ¿Por qué vino Cristo? Y aquí viene el error del protestantismo apóstata al acusar a Jesús de quebrantar el sábado. Quienes quebrantaban el sábado eran los fariseos, los judíos, no Jesús. Jesús vino a enseñar la forma correcta de guardar el sábado. En Mateo capítulo 12, versículo 12, Jesús dijo, es lícito hacer el bien en día de reposo. Jesús enseñó de que las obras de misericordia estaban permitidas en el día sábado y que esto estaba en armonía con la ley de Dios. Cuando Jesús usó la palabra lícito,
La palabra lícito es un término jurídico que significa lo que está en armonía con la ley. Las obras de misericordia no eran quebrantar el sábado. Las obras de misericordia que Jesús hacía en sábado, los milagros que Jesús hacía en sábado, era con dos propósitos: para rescatar el sábado de las tradiciones rabínicas y enseñar a la gente, al pueblo, cómo en verdad se debe de guardar el sábado. Jesús no quebrantó jamás el sábado. Al contrario, Jesús enseñó la forma correcta de guardar el sábado. Por esta razón, noten lo que voy a decir, hermano. La mayoría de milagros que Jesús hizo los hacía en sábado, porque Dios tenía un propósito: era quitar la ceguera y la hipocresía de estos rabinos hipócritas que habían recargado el sábado con leyes y exigencias rabínicas. Jesús jamás quebrantó el sábado. Todas las obras de misericordia que Jesús hacía estaban en armonía con la ley de Dios y con el Shabbat, el día santo de Dios. Les voy a leer algunos de los milagros que Jesús hizo en sábado. Dice, sanó a muchos enfermos. Esto lo dice en Marcos 12:9. Y lo dice Lucas 6:9 y 10. Sanó a la suegra de Pedro, también en sábado. Mateo 8:14 y 15. Sanó a un hombre con la mano seca. Mateo 12:9 al 13. Expulsaba demonios en sábado también. Marcos 1:21 y 28. Y todo esto lo miraban los fariseos y se llenaban de ira. Y sigue diciendo, sanó a una mujer encorvada. Lucas 13, versículo 10 al 17. Sanó un hombre hidrópico. Lucas 14, 1 al 6. Y todo esto fue en sábado. Sanó a un paralítico. Juan capítulo 5, versículo 1 al 15. Es el paralítico de Betesda. Y a un ciego de nacimiento. Juan capítulo 9, versículo 1 al 16. Y podría darle muchos ejemplos donde la mayoría de milagros que Jesús hizo siempre buscaba el sábado y los hacía en la sinagoga. ¿Para qué? Tenía un propósito: es quitarle la ceguera a los fariseos y al mismo tiempo enseñar la forma correcta de guardar el sábado. Cuando los protestantes dicen, noten lo que voy a decir, cuando los protestantes dicen de que Jesús quebrantaba el sábado, en otras palabras, se están poniendo de parte de los fariseos al acusar a Jesús. Y saben qué están diciendo también, hermano. Pongan atención, y esto es delicado. Los protestantes, como no saben por quién están siendo guiados cuando predican esta falsa enseñanza y esta falsa doctrina, no se dan cuenta que es por el enemigo de Dios que están siendo usados cuando dicen esta herejía de que Jesús quebrantaba el sábado. Les voy a decir por qué. Si decimos que Jesús quebrantaba el sábado, entonces tendríamos que decir de que Jesús era un pecador y que los fariseos estaban en la razón. ¿Por qué razón? Porque según la Biblia, violar uno de los 10 mandamientos es pecado. Eso lo dice 1 Juan capítulo 3, versículo 4. Dice, el que peca e infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y en efecto, el sábado es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Eso lo dice Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Y violar cualquier mandamiento, eso es pecado. Y eso implica o incluye el Shabbat. Si Jesús quebrantó el sábado, en otras palabras, los fariseos y los protestantes están cometiendo el mismo pecado al acusar a Jesús de ser un violador del sábado. Y en otras palabras, están diciendo que Jesús era un pecador. ¡Qué herejía y qué blasfemia! Cuando estos hermanos ignorantes de la palabra dicen esta ridiculez o esta herejía de que Jesús quebrantaba el sábado, están diciendo en otras palabras que Jesús era un pecador. Y esto es peor. Si Jesús cometió pecado o era un pecador, significa que necesitaba ser salvado de pecado, porque los pecadores son los únicos que necesitan ser salvados, porque pecado es infracción de la ley. Jesús no vino a quebrantar el sábado. Jesús vino a enseñar la forma correcta cómo se guarda. El problema de los protestantes, ¿saben cuál es? Por eso es que tienen un odio acérrimo con el sábado. Los protestantes, hermanos, el mandamiento que más atacan, y hoy, hermanos, ya los católicos están usando los mismos versículos que usan los protestantes para atacar el cuarto mandamiento. Los mismos versículos usan. ¿Por qué que los protestantes no quieren saber nada del sábado? Y se lo aplican a los judíos. Todos se lo aplican a los pobres judíos. ¿Por qué? Porque los protestantes están viendo el sábado o el Shabbat desde la óptica de los fariseos, una carga pesada. Pero al ver el sábado desde la perspectiva de Jesús, como en realidad Jesús guardaba el sábado, vemos de que el sábado toma otro trasfondo.
El sábado nunca se dio para que fuese una carga, como los fariseos lo habían hecho en los tiempos de Cristo. El sábado se dio con el objetivo de ser una delicia, y eso lo dice Isaías 58:13. En efecto, hay muchas profecías en el Antiguo Testamento donde decía de que Jesús no venía a quebrantar la ley del Padre ni los mandamientos del Padre. Jesús venía a darles el debido valor, y esto incluye el Shabbat. Eso lo dice Salmo 48 y Isaías 42:21. Cuando los protestantes dicen de que Jesús quebrantaba el sábado, en otras palabras están diciendo que Jesús era un pecador. Imagínense, el diablo es astuto para engañar a esta clase de personas, hermanos, terrible. Cuando los protestantes desde los púlpitos predican esta herejía, que Jesús era un violador del sábado, están diciendo que Jesús era un vil pecador. Y de esa manera se ponen de parte de los fariseos hipócritas. Tremendo, hermanos. Jesús no vino a quebrantar las leyes del Padre. Jesús no vino a quebrantar los mandamientos de Dios. Jesús no vino a quebrantar el sábado. Y esta es la razón por la que, noten lo que voy a decir, hermano. Esta fue la razón por qué Jesús no les dijo a los fariseos, guarden el sábado. Esta es la razón por qué Jesús no les dijo a los judíos, guarden el sábado como mandamiento. ¿Por qué razón? Porque ya lo profesaban guardar. El problema de los judíos era que lo guardaban mal. Los judíos en los tiempos de Cristo profesaban guardar el día correcto, pero de una forma incorrecta. ¿Me doy a explicar? Guardaban el séptimo día de la semana, profesaban guardarlo, pero lo guardaban de una forma incorrecta. Por lo tanto, era innecesario que Jesús les dijera a los fariseos, ustedes deben de guardar el sábado, si ellos profesaban guardarlo. El problema no era ese, el problema es que lo guardaban mal, con conceptos y tradiciones judías. Y Jesús vino a enseñar con su ejemplo cómo se guardaba el sábado. Si queremos ver cómo se debe de guardar el sábado, hermanos y amigos, veamos a Jesús y no los fariseos. Los fariseos profesaban guardarlo, pero no lo guardaban, eran hipócritas. Quien sí en verdad lo guardaba era Jesús, y lo enseñó haciendo obras de misericordia. El sábado para eso es, hermano, para visitar a los huérfanos, para visitar a las viudas, hacer bienes, hacer obras de misericordia. Jesús dijo, el sábado es lícito hacer el bien en día de reposo, porque el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Esa palabra, Señor del sábado, no estaba diciendo que Él podía quebrantarlo, sino que estaba diciendo, yo soy el creador del sábado y defino lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y las obras de misericordia están en armonía con la ley de mi Padre, en este caso el Shabbat. Voy a leer la última cita que dice, que está en el Deseado de toda la gente, página 254. Deseado de toda la gente, página 254. Noten cómo dice el espíritu de profecía. Dice, los que sostienen que Cristo abolió la ley enseñan que violó el sábado. Noten que los mismos protestantes que enseñan de que la ley quedó abolida en la cruz son los mismos que enseñan esta falsa doctrina que Jesús quebrantaba el sábado. Pregúntele a un católico, a un protestante, mire, ¿y Jesús guardaba el sábado o lo quebrantaba? Y le va a decir, Jesús lo quebrantaba. ¿Y cómo lo quebrantaba? Haciendo milagros. Porque ellos se han creado el concepto de los fariseos, porque ven el sábado desde la perspectiva hipócrita de los fariseos y no desde la perspectiva de Jesús. Muy interesante ese detalle. Los que sostienen que Cristo abolió la ley enseñan que violó el sábado y justificó a sus discípulos en lo mismo. Así están asumiendo la misma actitud de los cavilosos judíos. En esto contradicen el testimonio de Cristo mismo, quien declaró, noten para qué vino Jesús. Yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Juan 15:10. Ni el Salvador ni sus discípulos violaron la ley del sábado. Repita conmigo. Ni los discípulos ni Cristo violaron el sábado. Nunca lo violaron. En su vida no se halló ninguna violación a sus santos preceptos. Frente a su nación de testigos que buscaban ocasión de condenarle, pudo decir sin que se contradijera. Noten,
Noten lo que dicen los protestantes: Jesús era un violador del sábado. Están diciendo, en otras palabras, era un pecador. Pero miren lo que Jesús dijo en San Juan 8:46. ¿Quién de vosotros me convence de pecado? Nadie. No pudieron hallar ninguna mancha de pecado en Jesús. ¿Cómo es que los judíos y los protestantes hoy en día dicen de que Jesús quebrantaba el sábado? ¿De quién estamos de parte, hermanos? ¿Estamos de parte de los fariseos o de parte de Jesús? Jesús nunca quebrantó el sábado. Jesús enseñó la forma correcta de guardar el sábado. Y la pregunta que yo me hago a continuación es: si Jesús estuviera en persona hoy en día, ¿ustedes creen que siguiera guardando el Shabbat como lo hacía hace 2000 años? Sí. La Biblia dice que Jesús, como era su costumbre, iba a la sinagoga el Shabbat. Algunos dicen, este era porque Jesús era judío. Ese es otro error, ese es otro error doctrinal en los protestantes. Son selectivos. Creen de que el sábado es para los judíos y que los otros 9 mandamientos, no matarás. Hay una confusión, por eso es que el Apocalipsis le llama Babilonia. Es una confusión extraña entre el protestantismo apóstata. Es una falsa doctrina como contradictoria, dicen ellos. Si usted le pregunta a un protestante, mire, podemos matar, podemos robar, podemos quitarle la mujer al prójimo, y ellos inmediatamente reaccionan y dicen de que eso es pecado. Pero al tocar el tema del sábado, ellos dicen, se lo aplican a los judíos. Hay una gran contradicción. Bueno, es un mandamiento para los judíos y 9 para nosotros, pero la Biblia dice que Dios escribió 10 con su dedo. ¿Cómo podemos aplicar 9? Hay una contradicción, una confusión terrible, hermano. Si nosotros decimos que el Shabbat, el 4.º mandamiento, es para los judíos, entonces tendríamos que aplicar los otros 9 mandamientos también para los judíos, y nosotros los quedamos sin ninguno. Y al quedarlos sin ninguno, entonces podemos violarlos, podemos tener otros dioses, podemos matar, podemos robar, podemos adorar imágenes, etcétera, etcétera. Hay una confusión terrible. Con razón, por eso que Apocalipsis le llama a este sistema falso de religión Babilonia, porque obedecen doctrinas y mandamientos de hombres. Es muy importante, hermano, que sepamos discernir esta doctrina, que es uno de los temas cardinales de la iglesia adventista y que está siendo atacado fuertemente por Babilonia y sus hijas. Hermanos, qué terrible. Hoy más que nunca el mandamiento del sábado está sufriendo ataques, pero muy fuertes, de parte de los protestantes y católicos. Usted puede ver videos de católicos cómo hablan y cómo manipulan citas bíblicas para atacar este mandamiento. Va a haber protestantes cómo manipulan, hacen publicaciones en Facebook, hacen videos en YouTube, donde tuercen y manipulan citas de Pablo, manipulan textos y los sacan de contexto para atacar este mandamiento, que el único propósito de este mandamiento fue señalar a Dios como el creador de los cielos y la tierra. No hay más. ¿Por qué razón Dios tendría que aniquilar o anular este mandamiento, que es bueno? Que el único propósito de este mandamiento es señalar a Dios como el único creador de los cielos y la tierra. ¿Por qué razón Dios tendría que quitarlo? Pero el diablo está lanzando una campaña acérrima y aguerrida con este mandamiento, porque el diablo sabe de que este mandamiento señala a Dios como el único creador de los cielos y la tierra. Es muy importante que nosotros sepamos defender este punto, hermanos. Ahora, hemos visto, hermanos, que es imposible que el apóstol Juan estuviese afirmando por su propio criterio de que en verdad Jesús estaba quebrantando el sábado. Quienes decían eso eran los fariseos hipócritas. Jesús jamás quebrantó el sábado. Jesús vino a enseñar la forma correcta para guardar el día santo de Dios. Cuando veamos a Jesús y veamos el sábado a través del cristal de Jesús, entonces el sábado tendrá otro sentido diferente, y veremos el sábado como una delicia, y sentiremos ese gozo y ese deseo por guardar este mandamiento que nuestro Señor y Salvador Jesucristo también lo guardó cuando anduvo aquí en esta tierra. Hermanos y amigos que me están viendo a través de esta transmisión, no se crean ese cuento del diablo que Jesús vino a quebrantar el sábado. Jesús jamás lo quebrantó. Las obras de misericordia que Jesús hizo estaban en armonía con la ley de Dios. El mandamiento jamás decía que hacer obras de misericordia era pecado. Eso se lo habían inventado los fariseos. Inclusive los fariseos creían de que también arrancar espigas en sábado y comer en sábado era pecado.
Pero eso no lo decía el mandamiento. El mandamiento solo decía: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. El mandamiento lo que prohíbe es el trabajo egoísta para nuestro propio bienestar, no para amor al prójimo y obras de misericordia. Pero el diablo ha pervertido la verdad de Dios y de esta manera ha engañado a millones de millones con este mandamiento que el mundo ha olvidado. Hermanos, no se dejen engañar. Estudien la palabra. Jesús jamás vino a quebrantar el sábado. Nunca se le encontró ninguna mancha de pecado. Quienes decían eso eran los fariseos hipócritas, y quienes sostienen eso ahora son los fariseos modernos, son los protestantes. Ellos son los fariseos modernos hoy. Y algunas veces yo me lleno de risa cuando dicen ellos: los fariseos modernos son los adventistas. Ellos son los fariseos modernos, porque al ponerse de parte de los fariseos, al acusar a Jesús de quebrantar el sábado, ellos son los fariseos modernos. Los adventistas jamás hemos dicho de que Jesús quebrantaba el sábado. Nosotros creemos de que Jesús vino a guardarlo, y todo lo que hizo en sábado estaba en armonía con la ley de Dios y con el Shabbat como mandamiento. Hermanos, yo creo que está claro toda esta cita que hemos dado, y puedo extenderme más, pero yo sé que está clarísimo, no hay duda. Ustedes pueden leer los textos que he dado. Jesús en ninguna manera quebrantó la ley de Dios ni el Shabbat. Quienes dicen eso son los fariseos modernos y los fariseos de antaño hipócritas. Hermanos, hasta aquí ha llegado este estudio, y la honra y la gloria sea por nuestro Dios. Vamos a orar. Señor que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra, que es una guía segura en este mundo de falsa doctrina y tanto engaño que hay. Nos hemos dado cuenta de que tú, cuando te humanizaste en esta tierra, no fue con el objetivo de venir a quebrantar tus mismas leyes que diste en el Sinaí. El objetivo fue de venir a enseñar la forma correcta cómo guardar el sábado. Jesús es nuestro ejemplo de obediencia. El apóstol Juan dice: el que dice que está en él debe andar como él anduvo, porque el que dice que lo conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Ayúdalo, Señor, a discernir tu palabra, y no solamente discernirla, sino también a obedecerla. Ayúdalo, Señor, también a poder detectar el engaño y la falsa doctrina que se está predicando hoy en día por todos los medios. Ayúdalo, Señor, también a poder contrarrestar estas falsas enseñanzas y poder levantar la bandera de la verdad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus mandamientos. Gracias, Señor, porque le has dado un mensaje precioso a la iglesia adventista. Gracias por tus bendiciones. Te lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Un saludo desde El Salvador.